Después de tocar la batería para J. Jonah Jameson, Mr. Fantastic se va a ir con Ozymandias a producir El Padrino, a pesar de que el hermano de Phoebe hará todo lo posible porque no lo logren. ¿Qué tal está The Offer? Aquí te lo digo. Yo soy Dexter Fletcher, este es Cinología MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo el link aquí abajito en la descripción. Ahora, esta serie es una carta de amor para todos los cinéfilos y sobre todo para los que somos grandes fans del Padrino. Hace poco hice un video sobre por qué deberías ver El Padrino y el año pasado, me parece, hice un video de crítica justamente a El Padrino parte 3, la nueva versión que se llamó El Padrino Coda a la muerte de Michael Corleone, que fue como la nueva versión o la versión mejorada del Padrino parte 3, que se hizo recién de manos del mismísimo Francis Ford Coppola. Entonces, creo que en esos dos videos queda muy patente que soy muy fan de las películas. Hace poquito se reestrenaron El Padrino 1 y 2 en cines. Fui a verlas con mi hermana, las disfrutamos enormemente. Redescubrí el Padrino parte 2, que en sí no era una película que me gustara demasiado. Reconocía que era una gran película, pero no me gustaba demasiado y ahí la redescubrí y ahora la adoro. Si antes no me gustaba mucho, ahora adoro El Padrino 2. El Padrino 1, por supuesto, es una gran película, es una de las grandes películas de la historia del cine, obviamente. Me encanta y verla de nuevo en pantalla grande me pareció espléndido, y que este mismo año se estrenara una serie de cómo se produjo El Padrino a mí me parecía una idea brillante, ya que en apariencia una serie sobre cómo se hizo una película como que puede ser no muy atractivo, pero la realidad es que El Padrino está lleno de anécdotas y tiene una historia fascinante. La verdad es que si tú eres cinéfilo y fan del Padrino tanto como yo, la serie no te va a aportar nada nuevo. La realidad es que no va a aportar nada nuevo. Inclusive hay un par de cosas que se inventan que no fueron reales. Ya después ahondaré en eso si es que se antoja en este video, porque también no quiero tocar muchos spoilers, a pesar de que es historia del cine. Pero hay cosas muy leves que se inventan, pero hay otras cosas que son 100% verídicas, que si eres fan del Padrino o fan del cine ya las conoces, y que sin embargo está padre que como que esta serie te lo reafirme, sobre todo porque es una serie original de Paramount, el estudio que hizo justamente las tres películas del Padrino. Que te lo reafirmen está padre, y que además pues, ya lo puedas ver como representado de una manera tan fiel, con unos actores que se parecen tanto a las personas reales. Verlo de esa manera como que te llena de emoción y es francamente maravilloso, emocionante. Me la pasé brincando de gusto en cada uno de los capítulos, y todo es muy interesante porque está lleno de datos muy interesantes y muy curiosos. Por ejemplo, el protagonista de la serie es Albert S. Rudy, que fue el productor de justamente las películas del Padrino, y nos cuentan cómo es que él era un programador de computadoras y después pasa a ser productor de televisión por azares del destino. Y acaba su primera producción en televisión fue una serie que se llamó Los Héroes de Hogan, Hogan's Heroes. Fue una serie que fue un putazo en los años 60, 70, que de verdad catapultó a sus protagonistas a los cuernos de la luna. Fue uno de los primeros grandes éxitos de la televisión, tal cual lo conocemos actualmente, y que sin embargo tiene una historia muy, muy, muy turbia detrás. El protagonista tiene una historia súper turbia. Me parece que Nicolás Emilio Ortiz de Zep Films hizo un video de eso. Si lo encuentro, se los dejo aquí en las tarjetitas. Evidentemente no nos cuentan qué pasó justamente con los protagonistas, con el protagonista de las historias de Hogan, porque pues sería como que ahondar demasiado, no viene mucho al caso. Pero si conoces un poco de historia de la televisión global, sabes qué pasó ahí, y está como interesante que nos lo mencionen por ahí. Al final también se habla justamente del tema de lo que siguió produciendo Albert Rudy, que fue The Longest Yard con Burt Reynolds, que tuvo después su remake con Adam Sandler en los años 2000 más o menos, que esa es más conocida actualmente para muchos millennials, que de hecho Burt Reynolds también aparece en esa película. En español se llamó Golpe Bajo. Y sí, justamente Albert Rudy, que produjo El Padrino y Los Héroes de Hogan, pues produjo The Longest Yard, un gran clásico de los que somos fans del fútbol americano y del cine de deportes en general. Pero es que además ver cómo es que se involucra Francis Ford Coppola en el proyecto, cómo se dio el proceso de escritura junto con Mario Puzo, el dato de que Mario Puzo después hizo justamente el script de Superman de los años 70 con Christopher Reeve. Todos esos datos son muy bonitos, son preciosos de ver. Que aparezcan de repente personajes como el propio Reynolds, que veas tan de frente cómo es que se construyó el personaje de Vito Corleone por las aportaciones que hizo Marlon Brando, que veas cómo
ficharon por Al Pacino en la película, que justamente nadie lo quería porque no tenía la facha de protagonista de cine de aquella época. Y de hecho, el actor, no sé quién es el actor que hace de Al Pacino, pero físicamente es impresionante, le da totalmente al clavo. La voz se parece mucho. Por momentos está un poquito forzado el tono de voz, pero en general lo hace impecable. Es idéntico al Al Pacino de los años 70. Es increíble. Los demás actores no se parecen tanto. La actriz Talia Shire, por ejemplo, que aparece en una escena nada más, no se parece demasiado. El que hace de James Caan tampoco. Bueno, el que hace de Joe Casale de pronto no se parece nada, no edita nada, pero bueno, no pasa nada, o sea, no aparecen demasiado. Se centra sobre todo la película en el aspecto de la producción y la dirección. Es una serie que de hecho me parece que hace como mucho énfasis o que pretende celebrar la labor de los productores. Ahorita en una época en la que justamente no hay tantos directores autores, estamos más en la época de que los productores son como los que quieren más protagonismo. Sobre todo la principal figura que ha logrado esto es Kevin Feige, con todo lo que ha logrado con el tema de Marvel Studios y todo eso, que él es la principal, o sea, él no es productor de todas las películas, pero pues a final de cuentas es la cabeza del estudio y el que va determinando justamente cómo va a estar haciendo los proyectos de Marvel Studios. Y eso es muy interesante de ver porque justamente también se vanagloria mucho a los directores de estudio, el papel de los eh, grandes directores de estudio, sobre todo en aquella época, ¿no? Entonces, como que verlo eso en la actualidad, que ya estamos como un poquito más conscientes de los productores, de los directores, de los ejecutivos de los estudios, que estamos como más inmersos en general los cinéfilos en ese mundillo, porque a cada rato aparecen justamente noticias de que si el estudio decidió, el estudio quiso, bla, 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 bla. Es interesante ver cómo funcionaba en aquella época el cine desde los ejecutivos, desde los estudios, toda la parte que tiene que ver con el negocio, el dinero, pero cómo eso se balancea con esta onda de querer hacer una obra de arte, porque al final de cuentas los directores y los actores son artistas y quieren hacer su arte ahí, ¿no? Pero cómo se tiene que compaginar eso con el negocio del cine es muy interesante de ver. También es interesante porque El Padrino, como lo dije en el video de por qué tienes que ver El Padrino, el hecho de que sea una película que se clava en lo que se llamó el nuevo cine americano y justamente ver cómo el personaje de Francis Ford Coppola en esta serie habla mucho de lo que quiere hacer, de cómo es una crítica del capitalismo, pero además es un revisionismo del sueño americano que no se logra, de cómo estas familias migrantes tienen que hacer justicia por propia mano porque pues el país no lo hace. Y es justamente él como hay un punto en el que literalmente habla tal cual, así textual, de la caída de la inocencia de los Estados Unidos durante los años 60 y 70, que es justamente lo que refleja mucho este nuevo cine americano. Se habla mucho de Jack Nicholson, que fue un actor clave en el nuevo cine americano, junto con otros como Dustin Hoffman, que justamente lo que hicieron fue hablar de la pérdida de la inocencia y de lo terrible que es el mundo real, y que era de lo que hablaba el cine gringo de aquella época. Y pues Francis Ford Coppola fue uno de los grandes directores de ese movimiento, de ese hecho, junto con otros grandes directores de la actualidad que en aquel momento iban empezando, como Scorsese o Spielberg. Y ver cómo se enclava El Padrino en esa época del cine es interesantísimo de ver. Repito, esa serie es una carta de amor para los que nos encanta el cine, para los que queremos saber más, para los que sabemos cada aspecto, cada anécdota de las producciones de las grandes películas de Hollywood. La verdad es que me encantó, es una gran serie, vale muchísimo la pena verla. Las actuaciones están de 10. Miles Teller, para mí Miles Teller es el mejor actor de su generación, después del terrible tropezón que tuvo con Los Cuatro Fantásticos, después de haber estado en una película ganadora de Oscar como fue Whiplash, que recupere haciendo de Rooster en Maverick y ahora aquí en esta serie que lo hace espléndido. La verdad es que me encanta verlo hacer su trabajo de una manera tan impecable. En general la película es maravillosa. Volver a ver digamos que a estas grandes personalidades de la creación de cine de la época retratados aquí con una forma tan respetuosa, tan humana, como un gran homenaje a una gran película, justo este año que se cumplen 50 años del Padrino. La verdad es que es muy bonito de ver, me encanta. Vale muchísimo la pena, está en Paramount Plus, así que vayan a verla. The Offer o La Oferta, la historia de cómo se produjo El Padrino de Francis Ford Coppola y Mario Puzo. The thrill. That's movie magic, baby. Pero bueno, ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios.
También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. Ya sabes que puedes suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla y también gracias por activar la campanita para más contenido como este. Subo video cada lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres, esto es Cinología MX. Hasta pronto.